Dios continúe con nosotros este viernes 9 de abril estudiando la lección número 2, conceptos básicos del pacto, para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, en este día de preparación, pon en nuestras mentes el deseo de obedecer tu ley como respuesta a un amor, a un Dios que nos dio amor. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. La noción de pacto ocupa un lugar muy relevante en el pensamiento bíblico. Se refiere al acuerdo más solemne posible entre dos partes. Los patriarcas concertaron acuerdos con tribus vecinas y los reyes de Israel firmaron tratados con otros reyes. Dios, por su parte, selló una alianza muy especial con el pueblo de Israel. Ese pacto se resume en un doble compromiso. Seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Dios se compromete con el hombre y éste con Dios. La naturaleza misma de las partes confiere a esta alianza o pacto un doble carácter, a la vez permanente en cuanto a la intención divina y vulnerable en cuanto a la fragilidad humana. Por eso los profetas la comparan con un compromiso matrimonial. Dios, como un novio enamorado, se compromete con promesas y actos de amor con quien desea tomar por esposa. Y el matrimonio de Dios se efectuó en el monte Sinaí y el acta matrimonial fueron los 10 mandamientos. Y fueron escritos en tablas de piedra porque el matrimonio es indisoluble. Para Dios es indisoluble a menos que haya adulterio o viudez. Así que desde el pacto con Noé, extensivo a los seres vivos, asegurando que la tierra no sufriría un segundo diluvio en Génesis 6 y en Génesis 9, la Biblia registra numerosos pactos entre Dios y los hombres. Quizás el más sorprendente es el que establece con Abraham, un rico ganadero sin hijos, cuando dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Este pacto es renovado a sus descendientes: Isaac, en Génesis 26, Jacob, Génesis 32, David, 2 Samuel 7, en una sucesión de alianzas o pactos que reavivan la esperanza en las condiciones prometidas. Lo más destacado de este pacto es su carácter incondicional, porque Dios promete a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán en Génesis 15 y establece la circuncisión como signo de adhesión a la alianza o pacto en Génesis 17. Y esta alianza o pacto no es un simple compromiso entre dos partes como sinteque, que se anula si uno la rompe. Es una donación, un testamento irreversible que se dice en hebreo diatek, en griego diateke.
asegurado a todo riesgo, incluso en caso de infracción, porque la fidelidad de Dios no fluctúa. El cumplimiento de sus compromisos no depende del cumplimiento de los nuestros, porque a pesar de nuestras debilidades, Dios sigue siendo fiel. Quien comprende la grandeza de esta propuesta no encuentra los términos del pacto restrictivos. Su gratitud le impulsa a vivir a la altura del compromiso adquirido. En el monte Sinaí, Dios ratifica a Moisés el pacto hecho con Abraham y su descendencia. Le entrega como aval del pacto 2 tablas de piedra grabadas en el decálogo, deca, 10, logos, palabra, que deben ser guardadas en el arca del pacto, convirtiendo así la ley y el pacto en 2 realidades inseparables, según leemos en Éxodo 24, del 1 al 8. Y en esa arca, que es el trono del honor, la ley de Dios acompañará a Israel en su deambular a lo largo de su triste historia, desde la construcción del santuario hasta la misteriosa desaparición del arca, en los días cuando iba a ser tomado el reino del sur por Babilonia. El contenido del pacto es siempre el mismo. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Éxodo 19:5. La particularidad del pacto sinaítico es que Dios revela su voluntad a los suyos de modo mucho más detallado a través de una serie de instrucciones para la vida, el culto, que estaban destinadas a prefigurar las bendiciones prometidas. Sería entonces contradictorio pretender que Dios se revela en el Sinaí para imponer al pueblo que acababa de liberar un pacto basado en las obras. Sería decir que lo libera de la esclavitud para imponerle una esclavitud moral todavía más difícil de llevar. Es cierto que Israel sobreestimó su capacidad para asumir su parte en el pacto, porque dijo: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, en Éxodo 24:3, revelando tanto su excesiva confianza en su propia capacidad como su ignorancia del alcance del ideal divino. Estas circunstancias le hicieron caer en la trampa de sobrevalorarse, olvidando su fragilidad y la imposibilidad de guardar la ley por sí mismos sin el auxilio del Espíritu Santo. Como la naturaleza humana es voluble, la historia del pacto de Dios con Israel es una historia de infidelidades, de rompimientos, de abandonos, jalonada de medidas esporádicas de parte de los líderes de la iglesia encaminadas a imponer la fidelidad por la fuerza, como si la ley propuesta para regular la vida dentro del pacto fuese el medio previsto para alcanzar el favor de Dios. Y el prólogo del decálogo, o sea, de la ley de Dios, recuerda que las leyes que siguen se destinan a un pueblo liberado. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué, os liberé de la tierra de servidumbre. Dice Éxodo 22, no para ganar su salvación, sino para mantenerlo libre. Y el pacto se sitúa en el marco de una gracia inmerecida, porque la salvación depende de la acción de un Dios misericordioso y no de las torpes obras humanas, porque la ley es un guía en medio de las arenas movedizas de la existencia, pero no es su meta. Hay quienes distinguen en la Biblia 2 grandes pactos: el antiguo, identificado como el Antiguo Testamento, y el Nuevo,
representado por el Nuevo Testamento. El primero estaría destinado exclusivamente al pueblo judío y el segundo a toda la humanidad. Ambos pactos o dispensaciones tendrían premisas diferentes y exigencias irreconciliables. Uno estaría basado en la ley y el otro en la gracia. En el primero, la salvación se obtendría por las obras y en el segundo, por la fe. Pero ¿en qué se basan quienes atribuyen la antigua dispensación, como ellos la llaman a Israel, y la nueva a los cristianos? El argumento más común invocado para distinguir las dispensaciones de este modo es que los textos de la ley relativos al primer pacto se dirigen a Israel. Así, la introducción del Decálogo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Como Dios solo liberó de Egipto a los israelitas, no al resto de la humanidad, alegan que la ley es únicamente para ellos. De ahí que el sábado le pertenezca exclusivamente a los judíos. Cuando leen en Éxodo 31:16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel a lo largo de sus peregrinaciones como un pacto perpetuo. Dice: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Versículo 17. Mire, el problema es que la aparente lógica de esta explicación es desmentida por los propios textos bíblicos, ya que la promesa del nuevo pacto también está dirigida a Israel. Porque como como leímos ayer a Jeremías 31, del 31 al 34, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Es decir, el antiguo pacto y el nuevo pacto no se diferencian por sus destinatarios, ya que son los mismos. El mismo Israel del antiguo pacto, el nuevo Israel del nuevo pacto. En realidad, no solo la ley, sino todo el Antiguo Testamento tiene como primer destinatario a Israel. Por eso la Biblia no dice en ninguna parte que el sábado estuviera destinado solamente a Israel, sino que enseña explícitamente lo contrario. ¿Cómo es que dice Isaías 56:2? Bienaventurado el hombre que guarda el sábado para no profanarlo. Ahí no dice bienaventurados los judíos, sino bienaventurado el hombre que guarda el sábado para no profanarlo. Y agrega: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. ¿A quiénes? A los hijos de los extranjeros que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, del 2 al 7. De manera que abrazar el pacto de Dios no es un privilegio reservado a Israel, sino una invitación extendida a todos los mortales. Así lo entiende Pablo cuando, dirigiéndose a los corintios que eran griegos, les exhorta a respetar el decálogo, alegando en 1 Corintios 10:11 lo siguiente: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Para Pablo, el contenido de la ley no estaba destinado solamente a los judíos, sino que se aplica a los cristianos procedentes del mundo pagano hasta el tiempo del fin. Y la Biblia enseña que los preceptos que Dios propone a la humanidad son los mismos para todos, sin discriminación alguna. Según Romanos capítulo 2, incluso para aquellos como el sábado, la selección de las carnes para el consumo
y la devolución de los diezmos que muchos consideran típicamente judíos. Porque el sábado fue instituido en la creación 2500 años antes de que existiera Israel. Léalo en Génesis 2, 2 y 3. O sea, el primero que guarda el sábado es Dios, y Dios no era judío cuando guardó el sábado, ni Dios es judío. La diferencia entre animales comestibles e inmundos ya fue expuesta a Noé varios siglos antes del nacimiento de Moisés. Búsquelo en Génesis 7. Y la práctica del diezmo ya era conocida por Abraham en Génesis 14, 20. 400 años antes del Éxodo. Así que la conclusión de que las cláusulas del pacto atañen solamente al pueblo judío es pues infundada bíblicamente. El profeta Jeremías anuncia la venida del Mesías y su proyecto de pactar con su pueblo por medio suyo. Una alianza nueva, definitiva. Y dice Jeremías 31, que leímos ayer: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31, del 31 al 34, leído de la Nueva Versión Internacional. Si analizamos cuidadosamente este pasaje, observamos que a pesar de las diferencias, los contenidos esenciales del nuevo pacto son similares a los del pacto anterior o los anteriores. Primero, el autor y los destinatarios son los mismos, porque Dios anuncia: haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, en Jeremías 31, 31. 2. La cláusula central es la misma promesa de comunión mutua: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, versículo 33. 3. La pauta que regula las relaciones humanas dentro del pacto sigue siendo la ley de Dios, porque dice: pondré mi ley en su mente. En el nuevo pacto nada anuncia una nueva ley, y menos aún la anulación de la antigua. Las leyes divinas no solo siguen vigentes, sino que son interiorizadas, escritas en el corazón, según el versículo 33. 4. El objetivo último consiste igualmente en llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo y en la redención final del hombre. Porque dice: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Se trata pues entonces menos de un pacto nuevo que de un pacto renovado. ¿Por qué entonces se le llama nuevo en vez de renovado? Bueno, Hebreos 8, del 6 al 13, que es una cita de Jeremías 31, 31, 34, explica que hacía falta renovar el pacto porque había sido quebrantado o roto. A lo largo de la historia, Dios siempre se mantuvo fiel a los términos del pacto, pero su pueblo no. A pesar de haber disfrutado de las bendiciones del pacto, parte de Israel cayó vez tras vez en la apostasía, y muchos de sus hijos confundieron el pacto con un sistema de salvación por obras, y muchos más sucumbieron ante el paganismo y la secularización.
La epístola a los hebreos expone así las diferencias entre los dos pactos. Antiguo pacto, sus disposiciones fueron confiadas al sacerdocio levítico. El nuevo pacto fue ratificado por Cristo en Hebreos 7. El antiguo, las ordenanzas rituales fueron abolidas por ser ineficaces para reconciliar al hombre con Dios y transformarlo. En el nuevo pacto, Jesús aporta una vida nueva, directa, de comunidad, capaz de cambiar la vida, en Hebreos 7, 18 al 21. Los garantes eran levitas, seres mortales, que debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados cada día. Pero en el nuevo pacto, el garante es Cristo, que vivió sin pecado y se ofreció a sí mismo como sacrificio una vez para siempre. En el antiguo, la liturgia tenía lugar en un santuario terrenal, provisional. En el nuevo, Jesús oficia en un santuario celestial como sumo sacerdote eterno. En su esencia, el pueblo de Israel violó el pacto. En el nuevo, Dios promete poner su ley en el corazón de su pueblo. En el antiguo, fue sellado con sangre de carneros que simbolizaban la expiación por los pecados. En el nuevo, fue sellado con la sangre de Dios, cuyo sacrificio purifica y libera definitivamente el pecado. Amigo, el contenido es esencial y su intención son los mismos en ambos casos, pues Dios no cambia, dice Santiago 1:17. Lo nuevo son las circunstancias. En la persona del Mesías, Dios mismo viene a pactar con el ser humano su vida solidaria hasta la muerte, sus enseñanzas, su resurrección victoriosa, su obra continuada por el Espíritu, nos abren una vía de reconciliación definitiva. Segundo, el ritual del santuario anunciaba con su carácter provisional que la solución definitiva del problema del pecado vendría de Dios mismo, según Hebreos 9. 3. Dios ofrece el nuevo pacto a todo ser humano porque dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Cuarto, la interiorización de la ley forma parte de la renovación deseada, según Hebreos 8:10. Ahora, la profecía de Jeremías prometía que el nuevo pacto sería definitivo. En eso consiste principalmente su novedad. En ocasión de la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos su voluntad de sellar con ellos un nuevo pacto, porque dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Aquí se confirma por primera vez la renovación del pacto prometido con el Israel de la fe, representado por los apóstoles, embrión del nuevo pueblo de Dios, reunidos en el aposento alto a la víspera de la crucifixión. Y al asociar su sangre con el nuevo pacto, Jesús evoca el ceremonial de la renovación del pacto en el Sinaí, en el que Moisés actuó como mediador en Éxodo 24. Así que el nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Jesús, y cada vez que el creyente toma parte en la cena del Señor, toma del pan partido, que es una alusión a los sacrificios cortados y a la ofrenda del cuerpo de Cristo, y participa del vino vertido en recuerdo de la sangre derramada en el Calvario,
renueva su pacto con Dios. En lugar de una aspersión externa o rociamiento externo, el acto de beber y comer interioriza el símbolo, porque el nuevo pacto se dirige al ser interior, a la conciencia de quienes se asocian a Dios para consagrarse a su servicio como un reino de sacerdotes. Ahora Cristo, mediador definitivo entre Dios y el hombre, invita a sus discípulos a comprometerse con Él y asumir como nuevo Israel su parte en el pacto para asegurarse así todas sus bendiciones. Así que la epístola a los hebreos explica que el viejo pacto necesitaba ser renovado sobre bases mejores, y Jesús aporta esas nuevas bases para nuestra relación con Dios en Isaías 59:20, como estaba anunciado en Isaías 42, y en él se cumplen las grandes promesas de las profecías de Hebreos 8. El nuevo pacto consiste en una relación nueva con Dios a través de Cristo en un corazón transformado por Él. Mañana, si Dios quiere, continuamos esta explicación. Te habló el profesor Ramón Romero. En memoria de mí esto hacer, es mi cuerpo comer este pan, en memoria de mi sangre por todos derramo yo, en memoria de mi obra bien, al enfermo sanar con amor, en memoria de mí, lo quieras, lleva consolación, así perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo doy.